Imagina estar en un barco en medio del océano, y de repente, ver aparecer en el horizonte las velas negras de un pirata. Y saber que lo que se aproxima es una verdadera masacre. Durante siglos, los mares estuvieron dominados por verdaderos demonios humanos, piratas tan despiadados que sus nombres aún hoy nos erizan la piel. No eran héroes ni aventureros románticos, eran asesinos, ladrones y monstruos de los mares. En este video, te voy a contar las historias de los 7 piratas más temidos de toda la historia, cuyas leyendas están bañadas en sangre y terror. Así que, prepárate para conocer el lado más oscuro de la piratería, porque lo que verás hoy hará que nunca vuelvas a sentirte seguro en el océano. Número 7. Henry Avery, el hombre que burló al mundo. Imagínate ser tan astuto que hasta los gobiernos más poderosos no pueden encontrarte. Henry Avery, uno de los piratas más enigmáticos y exitosos de todos los tiempos, logró justamente eso. Nacido alrededor de 1659, Avery empezó su vida en el mar como muchos otros, sirviendo en la marina y participando en misiones navales, pero, al parecer, la vida de un marinero honesto no era lo suficientemente emocionante para él. En 1694, todo cambió cuando Avery lideró un motín en un barco británico llamado Charles II. ¿Y qué hizo después? Se convirtió en el capitán del barco y se lanzó de lleno a la piratería. Lo que lo hacía diferente a otros piratas era su gran habilidad para organizar sus golpes. Cada ataque estaba planificado al detalle. Pero aquí es donde la historia se pone realmente interesante. En 1695, Avery llevó a cabo uno de los robos más lucrativos en la historia de la piratería, y lo hizo contra un objetivo muy peligroso, un barco mogol que transportaba riquezas descomunales desde la Meca hacia la India. El Ganges Abai, un enorme buque del Imperio Mogol, no solo estaba lleno de oro, plata y joyas, sino que también transportaba peregrinos y personas de alta nobleza. Lo peor de todo no fue el saqueo en sí, sino los rumores de que los piratas torturaron y violentaron a los pasajeros, algo que enfureció al emperador mogol Aurangzeb. Y no solo eso, el Imperio Británico también se enfureció porque este ataque amenazaba sus relaciones comerciales con la India. Un pirata acababa de poner en jaque a todo el imperio. Pero aquí viene lo más impresionante: Henry Avery desapareció sin dejar rastro. A pesar de una cacería global, incluyendo la Primera Orden de Búsqueda Internacional, Avery y su fortuna se desvanecieron. Algunos dicen que vivió sus días tranquilamente bajo un nombre falso, otros que murió pobre y olvidado en algún rincón del mundo. Dato curioso: Avery fue una inspiración para otros piratas como Barbanegra, y su leyenda alimentó la fantasía de que la piratería podía ser el camino hacia una vida de riqueza y libertad. Número 6. William Kidd, Capitán Kidd. William Kidd nació en 1645 en Escocia y, al principio, parecía destinado a una vida honorable en la marina. Pero la atracción del oro y la aventura lo llevó por un camino inesperado que lo convertiría en un nombre infame en la historia de la piratería. Kidd comenzó su carrera como corsario, es decir, un pirata legalizado que actuaba bajo una carta de marca, lo que significaba que tenía permiso del gobierno británico para atacar barcos enemigos. Fue enviado en 1695 con una misión para cazar piratas y proteger los intereses británicos en el océano. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él. A medida que avanzaba su viaje, Kidd encontró la vida pirata más tentadora que cumplir con su misión. En lugar de capturar piratas, comenzó a atacar barcos mercantes, robando a quienes una vez había jurado proteger. Su fama creció rápidamente, convirtiéndose en uno de los piratas más buscados de su tiempo. Kidd se volvió tan audaz que llegó a capturar el barco Kedah Merchant, cargado de riquezas. Una de las historias más notables de Kidd es que una vez fue a visitar una familia influyente en Nueva York, donde se presentó con su barco lleno de tesoros. Se dice que le ofreció oro a su anfitrión a cambio de protección, revelando su astucia y la ironía de su situación, un pirata que buscaba refugio en la sociedad que lo había convertido en criminal. La suerte de Kidd cambió cuando el gobierno británico se dio cuenta de su traición. Fue capturado en 1701 y llevado a juicio por piratería, donde fue encontrado culpable y condenado a muerte. Kidd fue ahorcado en 1701,
Pero su historia no terminó allí, su vida se convirtió en una leyenda, representando la línea difusa entre el corsario y el pirata. Su legado sigue vivo en la cultura popular, incluso inspirando cuentos de tesoros ocultos. La vida de William Kidd es un recordatorio de cómo las decisiones pueden llevar a un destino inesperado. Desde un corsario en busca de justicia hasta convertirse en uno de los piratas más infames de la historia, Kidd navegó en aguas peligrosas y nunca pudo regresar a la seguridad de la vida que dejó atrás. Número 5. Bartolomé Roberts, Black Bart. Nacido en 1682 en Gales, Bartolomé Roberts se convirtió en uno de los piratas más temidos de la era dorada de la piratería. Con una carrera que duró solo 5 años, logró capturar más de 400 barcos, dejando una estela de terror en su camino. Roberts comenzó su carrera como pirata en 1719, después de ser capturado por un grupo de piratas mientras trabajaba en un barco mercante. En lugar de ser un prisionero, se unió a ellos y rápidamente demostró su valía. Su liderazgo y carisma lo llevaron a convertirse en capitán del barco, donde mostró su ingenio y audacia. Lo más impresionante de Roberts fue su capacidad para capturar barcos. Su enfoque estratégico y táctico le permitió asaltar navíos en la costa de África y en el Caribe. Roberts se ganó la fama por su audaz lema: un buen pirata nunca debe dejar que su presa escape. Su habilidad para saquear barcos mercantes y navíos de guerra le otorgó una fortuna y una reputación aterradora. Una de las anécdotas más fascinantes de Roberts es su estilo extravagante. A menudo se le veía vestido con un abrigo de terciopelo rojo y un sombrero adornado con plumas. Además, se dice que tenía una brújula de oro y un reloj de bolsillo, lo que le daba un aire de nobleza. Esta mezcla de opulencia y brutalidad lo convirtió en una figura temida y admirada al mismo tiempo. La vida de Bartolomé Roberts terminó en 1722 durante una batalla contra la Marina británica. Fue mortalmente herido, pero no antes de haber dejado una marca imborrable en la historia de la piratería. Su muerte no solo simbolizó el final de su reinado, sino que también demostró que la vida del pirata es peligrosa y efímera, un recordatorio de la fugacidad de la fama y la fortuna. Bartolomé Roberts, con su personalidad colorida y su legado de terror, sigue siendo un ícono de la piratería. Su capacidad para capturar barcos y su audaz estilo de vida lo han convertido en una leyenda que perdura en la cultura popular. Con su nombre, el miedo a los piratas nunca se desvanecerá. Número 4. Qingxi. Nacida alrededor de 1775 en China, Qingxi, cuyo nombre real era Zheng Yizhao, se convirtió en una de las figuras más poderosas y temidas de la piratería. Su increíble historia de superación la llevó de ser una simple trabajadora en un burdel a convertirse en la reina de los mares, liderando una flota de miles de barcos. Qingxi comenzó su vida como pirata cuando se casó con el famoso pirata Zheng Yi. Tras la muerte de su esposo, asumió el mando de su flota, que comprendía hasta 400 barcos y miles de hombres. No solo mantuvo el poder, sino que lo expandió, convirtiéndose en una figura de respeto y temor. Qingxi implementó un estricto código de conducta entre su tripulación, que incluía castigos severos por desobediencia y recompensas por la lealtad. Bajo su mando, su flota llegó a ser conocida como la Alianza de los Piratas del Mar del Sur, causando pánico en la costa china y entre las potencias navales de la época. Sus tácticas de ataque eran astutas y eficaces, atacando barcos mercantes y despojando ciudades costeras. Una anécdota interesante sobre Qingxi es que logró negociar un tratado con el gobierno chino en lugar de ser capturada o derrotada. En 1810, tras años de saqueos, se retiró de la piratería y recibió una amnistía. Esto la convirtió en una de las pocas piratas que logró un final pacífico y respetado, estableciéndose como dueña de un burdel en la ciudad de Guangzhou. Qingxi vivió el resto de su vida con éxito y riqueza. Su legado perdura no solo como una de las piratas más exitosas de la historia, sino también como una mujer que rompió las barreras de género en una época dominada por hombres. Su vida y su influencia en la piratería son recordadas como un testimonio de poder y resiliencia. Qingxi es una figura inspiradora en el mundo de la piratería.
Su capacidad para tomar las riendas de una flota y negociar su salida de una vida de crimen es un recordatorio de que el poder puede venir en muchas formas, y que las mujeres también jugaron un papel crucial en la historia de la piratería. Número 3. Henry Morgan. Nacido alrededor de 1635 en Gales, Henry Morgan se convirtió en uno de los piratas más notorios y temidos de la historia. Su astucia, valentía y habilidades estratégicas lo llevaron a capturar ciudades enteras y acumular una fortuna descomunal. Su vida es una mezcla de aventuras emocionantes y osadas hazañas que lo catapultaron a la fama. Morgan llegó a las Indias Occidentales como un joven aventurero en busca de fortuna. Pronto se unió a un grupo de corsarios que trabajaban para la corona británica. Su primera gran acción fue atacar a las flotas españolas en el Caribe, lo que le ganó tanto riqueza como una reputación. La hazaña más famosa de Morgan fue la captura de Panamá en 1671. Liderando un asalto sorpresa, su flota arrasó la ciudad, causando un gran terror entre los españoles. Morgan y su tripulación saquearon enormes cantidades de oro y plata, convirtiéndose en una leyenda entre los piratas. Sus éxitos le valieron una carta de marca de Inglaterra, lo que le permitió operar como un corsario legal, a menudo atacando barcos enemigos y fortificaciones. Una anécdota notable es que, a pesar de su estilo de vida violento, Morgan también fue conocido por su diplomacia. En ocasiones, incluso organizaba fiestas y celebraciones con los oficiales británicos y colonos. Esta mezcla de brutalidad y sofisticación lo convirtió en una figura compleja, admirada por algunos y temida por otros. A pesar de sus éxitos, el gobierno británico comenzó a ver a Morgan como una amenaza y lo arrestó en 1672. Sin embargo, fue liberado y más tarde recibió el título de caballero, lo que lo estableció como una figura prominente en la sociedad. Se retiró a Jamaica, donde vivió el resto de su vida en comodidad, administrando sus propiedades y disfrutando de los frutos de su trabajo. Henry Morgan es recordado no solo como un pirata, sino como un maestro de la guerra y un astuto negociador. Su legado perdura en la cultura popular, y su historia es un recordatorio de que la vida de un pirata, aunque llena de peligros, también puede estar marcada por la estrategia y la astucia. Número 2. Francis Drake. Nacido alrededor de 1540 en Devon, Inglaterra, Francis Drake es conocido como uno de los más grandes navegantes y piratas de su tiempo. No solo se destacó por sus habilidades en el mar, sino también por su astucia y su papel crucial en la expansión del Imperio Británico. Desde joven, Drake mostró un gran interés por la navegación. Se unió a su primo, John Hawkins, en expediciones de comercio con el Caribe y pronto se vio envuelto en la piratería. A medida que avanzaba su carrera, se convirtió en un corsario al servicio de la reina Isabel I, lo que le permitió atacar barcos y colonias españolas, enemigos de Inglaterra en ese momento. Drake es famoso por su circunnavegación del mundo entre 1577 y 1580, convirtiéndose en el primer inglés en lograr esta hazaña. Durante su viaje, saqueó varios barcos españoles y capturó la ciudad de Cádiz, lo que le valió reconocimiento y riqueza. Su destreza como comandante naval también fue fundamental en la victoria británica sobre la Armada Española en 1588. Una de las anécdotas más interesantes sobre Drake es que, mientras se preparaba para enfrentar a la Armada Española, se dice que estaba jugando a los bolos en Plymouth cuando le informaron de la llegada de los barcos enemigos. Su famosa respuesta fue que terminaría su juego antes de enfrentarse a la amenaza, lo que demuestra su confianza y tranquilidad ante el peligro. Drake murió el 27 de enero de 1596 durante una expedición contra el puerto de San Juan en Puerto Rico. Su barco fue atacado por una fuerte tormenta y, tras una enfermedad, falleció en la costa. Fue enterrado en el mar, en un ataúd de plomo, y su legado perdura como uno de los grandes corsarios de la historia británica. Francis Drake es recordado no solo como un pirata, sino como un héroe nacional en Inglaterra. Su vida ejemplifica la era de la exploración y la conquista, y su impacto en la historia naval es innegable. Su legado vive en la cultura popular y en la historia de la piratería. Número 1. Edward Teach, Barba Negra. Nacido alrededor de 1680, Edward Teach,
más conocido como Barba Negra, se convirtió en el epítome del terror pirata en el Caribe. Con su barba trenzada y su temible reputación, Barba Negra no solo asaltó barcos, sino que dejó una marca imborrable en la historia de la piratería, convirtiéndose en una figura legendaria que personificó el miedo en el corazón de sus enemigos. Teach comenzó su carrera como pirata bajo la tutela de William Hornigold, un destacado pirata de la época. Tras la muerte de Hornigold, Barba Negra tomó el control de un barco y rápidamente ganó notoriedad por su estilo brutal y su astucia. En un corto periodo, logró reunir una flota que le permitió desafiar tanto a las potencias navales como a otros piratas. Barba Negra es famoso por su audaz bloqueo del puerto de Charleston, donde capturó varios barcos mercantes y exigió un rescate. También se destacó por su enfoque psicológico, encendía mechas en su barba y en sus sombreros durante las batallas, creando una imagen aterradora que intimidaba a sus enemigos. Su táctica de terror fue tan eficaz que muchos de sus oponentes preferían rendirse antes que enfrentarlo. Una de las historias más fascinantes sobre Barba Negra es su última batalla. En 1718, cuando fue finalmente acorralado por las fuerzas británicas lideradas por el teniente Robert Maynard, se dice que luchó con una ferocidad inhumana, recibiendo múltiples heridas antes de caer. La leyenda dice que continuó luchando incluso después de recibir 5 balas y más de 20 cortes de espada, lo que le dio un aire casi mítico. Una de las historias más impactantes sobre Barba Negra ocurrió en 1718, cuando bloqueó el puerto de Charleston, Carolina del Sur. Durante esta incursión, capturó varios barcos mercantes y secuestró a un importante grupo de ciudadanos. Para asegurar su libertad, exigió un rescate en forma de suministros médicos y provisiones, lo que provocó un gran pánico en la ciudad. Los residentes de Charleston vivieron días de incertidumbre, temiendo que su ciudad fuera arrasada por el temido pirata. Esta táctica no solo demostró su astucia, sino que también consolidó su reputación como uno de los piratas más audaces de su tiempo. Se dice que Barba Negra era tan temido que algunos de sus enemigos afirmaban que había hecho un pacto con el diablo. Para asustar aún más a sus oponentes, utilizaba tácticas que lo hacían parecer sobrenatural. Una de estas tácticas era encender mechas en su barba y en su sombrero durante las batallas, creando una imagen terrorífica mientras luchaba. Esta apariencia feroz, junto con su habilidad para desatar el caos en el mar, hizo que muchos creyeran que estaba protegido por fuerzas oscuras. Finalmente, Barba Negra fue derrotado en una épica batalla y su cabeza fue exhibida como un trofeo en la proa del barco de Maynard. Sin embargo, su leyenda perdura, simbolizando el espíritu indomable de la piratería. Su vida y muerte encapsulan el peligro y la fascinación que la figura del pirata ha ejercido a lo largo de los siglos. Edward Teach, o Barba Negra, es sin duda uno de los piratas más letales y temidos de la historia. Su legado de terror, su estilo distintivo y sus audaces hazañas continúan inspirando libros, películas y la cultura popular, recordándonos que el mar siempre ha sido un lugar de aventura y peligro. Ahí lo tienen, amigos. Hemos navegado juntos por las turbulentas aguas de la historia de la piratería y hemos conocido a algunos de los más temibles piratas que surcaron los mares. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo disfruté contándoles estas historias fascinantes. No olviden darle un me gusta si les gustó el video y suscribirse para no perderse nuestro próximo encuentro, donde desvelaremos aún más misterios y leyendas del pasado. La próxima aventura los está esperando. ¿Quién sabe qué otros personajes históricos aterradores exploraremos? Así que mantengan sus brújulas listas y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima, valientes corsarios.